comenta Adrián, ¿no? Entonces, bueno, lo que respecta al tema de hoy y de alguna forma a la integración de los, eh, de los temas que se trataron los últimos tres encuentros, hoy haremos algún repasito desde la perspectiva de la psicología y la psicología social, alguna visión del psicoanálisis en relación a los dolores psíquicos, al dolor emocional, y a la conducta obediente del paciente coronario en esta instancia, en el antes y en el después también. ¿Mm? Así que, bueno, veremos qué surge. Ahí están todos muteados por lo que veo, salvo alguno. Y también en la sala, ¿no? Ignacio, ¿están en el hospital? Sí, están en la sala del hospital los pacientes de rehabilitación. Y lo que te quería pedir, Rubén, es que si vos crees que hay que habilitar los micrófonos durante la charla o los habilitamos al final, lo manejes a Bien. piacere. Bueno, bueno. Bueno, cualquier cosa yo te voy diciendo, ¿sí? Así hacemos esa presentación. eh, y en tal caso, sí, si hacemos alguna interacción, que en general me gusta, eh, habilitamos micrófonos. ¿Mm? ¿Está bien? Dale. Bueno, podemos esperar si querés un par de minutos más, que se va sumando gente. No habla del corazón este que bombea sangre, no, habla del corazón del cerebro, de la mente, de donde salen las maldades, de donde salen las cosas buenas. Es el que maquina odio, maquina. Yo estaría yéndome, ya dijo todo, ¿eh? Me parece que... Bueno, empezamos por la conclusión de la charla. Muy bien, muy bien. Esa es una persona que está atenta a la tarea, muy bien. Es más, creo que lo dijo mejor que yo, ¿eh? Me parece que... Mónica hace eutonía por Zoom. A veces va presencial, pero como el lugar no es acogedor, prefiere hacerlo por Zoom. Este momento no tiene desperdicio, es fantástico. Bueno, yo diría, si querés, Bueno, Rubén, de empezar, así no seguimos dale. spoileando la charla. Está muy bien, sí, sí, con ella tienen muy clara, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Yo veo pantallas con sus nombres, veo pantallas negras solamente con sus nombres. Ahí saluda Mariana. Bueno, me presento nuevamente, Rubén Castro es mi nombre, soy psicólogo social, me especializo en adicciones y salud mental, también en el ámbito del deporte y de hace ya más de 7 años en el ámbito de oncología también, pacientes oncológicos. El año pasado hicimos la experiencia, reitero un poquito lo que vivimos el año pasado con el Hospital de Clínicas, con el servicio, una experiencia muy rica, muy interesante, donde tratamos o se trataron muchísimos y diversos temas en relación al proceso de rehabilitación para pacientes con, bueno, procesos de enfermedad, yo le llamo así, procesos de salud de enfermedad cardiovasculares, y el post, ¿no es cierto? Las instancias post, cirugías, y en procesos que el paciente necesita de acompañamientos, no solamente estrictamente referidos al ámbito de la salud, en términos del significado estricto, entendiendo la salud como salud física, sino también en su más completo espectro, ¿no? Entendiendo al sujeto como un sujeto de mundo interno y mundo externo, con su subjetividad. Así que hoy un poco vamos a repasar desde esta perspectiva. Yo ahora voy a compartir pantalla
seguiré viendo las placas, no nos veremos, o me verán ahí en un rinconcito. Si alguien quiere desmutearse o hacer alguna pregunta, por supuesto, ahí avisa, se habla y detenemos sin problema. De todos modos, al final de la presentación, iremos repasando algunos de los temas o aquellos que requieran de más preguntas o de más reflexión. Bien, así que bueno, comparto pantalla. A ver por acá. No soy especialista en estas cuestiones así de presentaciones, carezco de creatividad en este sentido, pero bueno, le puse mucha garra. Así que ahora agárrense fuerte, vamos a empezar por aquí. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con estos temas que aquí se presentan desde la perspectiva de la psicología social aplicada a la asistencia a las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a hablar en principio de psicoeducación, ahí van viendo la listita. Siempre me parece como interesante poder puntear o mencionar de qué se va a hablar y sobre qué vamos a hablar. Vieron que el título de la charla de hoy, del encuentro de hoy, tiene que ver con la integración, ¿no?, de estos temas. Para mí sería como de un abuso o de cierta soberbia hablar de aquellos temas que ya se mencionaron, porque claramente no es mi especialidad, pero sí iré seguramente tocando algunos puntos o temas que se han trabajado en lo previo, porque van a ver que hay una interrelación muy fuerte, muy potente con cada uno de esos temas y seguramente con los que van a venir en lo posterior. Así que avanzamos con psicoeducación, que es una herramienta que busca que pacientes y familias conozcan la naturaleza de la enfermedad, promoviendo la autonomía y el empoderamiento y la reintegración social. ¿Qué tendrá que ver esto con el proceso de rehabilitación cardiovascular? Entendemos que el poder brindar herramientas a las personas y a sus familias que se encuentran transitando problemáticas de salud es como abrir la puerta de par en par para comprender qué es lo que ocurre con cada uno de aquellas personas que se encuentran transitando este proceso de enfermedad y cuáles son las herramientas con las que se cuentan, ¿no? Cuáles son las instancias que van a transitar y atravesar durante este proceso, que no son estrictamente experiencias de abordaje de la clínica médica, atendiendo solamente los aspectos físicos, ¿no?, el dolor físico, sino también ir introduciéndose en lo que tiene que ver con los dolores emocionales, la conducta emocional, la posición subjetiva frente al malestar o a la enfermedad. Por eso hablar de psicoeducación significa también ponernos en ese lugar activo, hacernos cargo y protagonistas de ese tiempo, no solamente digamos, desde ese lugar del ser paciente, sino de ser una persona activa y responsable, con protagonismo respecto del propio cuidado. Hablamos de factores de riesgo, vamos a hablar de factores de protección. Este es un concepto que en general se trabaja mucho en los diferentes ámbitos de la salud mental, y es un término, un concepto absolutamente amplio, que nos invita siempre como para poder vernos desde nuestro mundo interno hacia nuestro mundo externo en interacción, y poder distinguir qué significa que si durante un determinado tiempo yo no tuve la posibilidad de ser consciente de mis cuidados de salud, bueno, a partir de ahora poder identificarlos, volviendo a esto que hace un rato mencionaba en cuanto a la psicoeducación. Entonces, traje un poco esta definición de los factores de riesgo, que son aquellos aspectos que significan que al no ser tenidos en cuenta, al no tener conciencia sobre la enfermedad, en general estamos expuestos a un mayor índice de riesgos de salud, ¿no? Algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades pueden incluir la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física. Esto seguramente lo han
tenido en las charlas anteriores, ¿no? Y habla estrictamente de las cuestiones de la salud física. Y yo pongo ahí, hago una preguntita. ¿Cuáles otros factores de riesgo pueden existir a la hora de estar transitando un proceso de enfermedad? Tanto en el pre como en el post, ¿no? Que en general no somos conscientes. En general ponemos más atención al dolor, al malestar. Me duele acá, tengo este malestar, tengo este síntoma, y lo dejamos solamente, o lo asociamos solamente al aspecto físico. Sin embargo, otro de los factores de riesgo que se presentan en este tiempo tienen que ver con hacer consciente los dolores emocionales, angustia, estrés, tensiones, preocupaciones en relación a la vida cotidiana, al ámbito social, y todos aquellos aspectos que en general son amenazas silenciosas que se presentan cada vez con más potencia y de las cuales en general, casi como una forma de naturalización, las dejamos pasar y no nos detenemos a preguntarnos ¿y esto por qué? ¿No? Entonces, un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta es el estrés, por ejemplo. Problemas de toda índole, ¿no? En el ámbito del deporte en general esto surge mucho cuando hablamos con los deportistas de alto rendimiento, donde se preparan en el alto rendimiento, con una carga física muy grande, y en general se cree, se considera que esa persona no debería tener ningún inconveniente. Se traduce mucho en el rendimiento deportivo. Lo voy a traer ahora a la vida social, a la vida común, porque todos somos, digamos, personas sociales, ¿no es cierto? Entonces, traigo el ejemplo del deportista porque uno puede contemplar que en esa destreza, en esa preparación, en esa actividad, esa persona no debería tener ningún problema de salud. Sin embargo, evidenciándose en el rendimiento o en otras problemáticas, se puede empezar a contemplar que hay aspectos de lo emocional que impactan directamente sobre el rendimiento de esa persona. Ahora, saquemos el ejemplo del deportista y vengamos a cualquiera de nosotros en nuestra práctica cotidiana. ¿Cuáles son las cosas con las que convivimos diariamente que podemos registrar como un factor de riesgo? ¿No? Aquellos que son amenazas contra nuestra salud psíquica y nuestra salud física, ¿no? En general podemos hablar de contracturas, descomposturas, malestares, dolor de cabeza, y no lo asociamos con que es un factor de riesgo, ni tampoco con que puede tener que ver o estar vinculado con lo emocional. Sin embargo, las estadísticas, los datos duros del ámbito de la salud, explican que todo dolor físico, la mayoría de las veces, inicia en un dolor emocional. Los factores de protección, como verán en esta parte, voy a salir un segundito de la pantalla, los factores de protección, y pongo estos puntos suspensivos, y no he completado nada porque me gustaría, y acá sí los invito a quien quiera desmutearse, o quien quiera preguntar, o quien quiera aportar, son, por supuesto, el opuesto al factor de riesgo, y están vinculados, como hablábamos de los factores de riesgo, a lo emocional, también los factores protectores están vinculados a lo emocional. Por ejemplo, se dice que en el proceso de recuperación para enfermedades cardiovasculares, uno de los aspectos más importantes es la dieta, el ejercicio, salir del sedentarismo, dejar de fumar, tener hábitos saludables, son factores protectores. ¿Bien? Y son bien concretos. Salgo a hacer un ejercicio, cumplo con lo que me indica el médico, voy a la nutricionista, descanso bien, no fumo más. Entonces, los podemos entender como factores protectores. Ahora, ¿cuáles pueden ser aquellos factores protectores que estén vinculados más con el aspecto emocional, con lo psíquico? ¿No? Yo hace un rato mencionaba las preocupaciones, problemáticas económicas, pérdida de algún ser querido, situaciones que nos llevan a sentir estrés, angustia, tristeza, ansiedad, y que en general no las vinculamos muchas veces con el impacto en lo físico. ¿A alguien se le ocurre y quisiera aportar entonces cuál puede ser un factor protector que en el proceso de recuperación y en el proceso de tratamiento nos sirve, nos ayuda para
potenciar y mejorar y para estabilizar, para tener estabilidad en ese proceso de rehabilitación? Por supuesto no es obligación, pero quien quiera puede decir, para mí un factor protector es, además de salir a hacer ejercicios o descansar bien, es, no sé, salir con mi familia a dar una vuelta a la plaza, tener un encuentro familiar con mis hijos. A ver, ahí el señor Samsung SM. Sí, la meditación, por ejemplo. Excelente. Excelente ejemplo. Y vinculado a la meditación, ¿cómo es su nombre? ¿Le puedo preguntar? Así no le digo Samsung. Sí, Miguel, lo que pasa es que no sé cambiar el nombre. Está bien, Miguel, está bien. Miguel, bueno, excelente el dato, el ejemplo de meditación. ¿Algún otro que se le ocurra o que esté relacionado también con la meditación que es totalmente un factor protector? Tanto a Miguel como a cualquier otro, ¿no? Por supuesto, estamos todos invitados a compartir. De la mano de la meditación, por ejemplo, si uno dice meditación, casi que todos los que estamos acá podemos pensar en yoga, respiración, relajación, ¿no es cierto? Digamos, hay muchas formas también de describir la meditación. Claramente es un factor protector. Ahora, si yo les digo que un factor protector sería comunicarse o hablar, decir lo que siento, ahí levantó la mano Jorge. No sé si saludó, levantó la mano para hablar. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Creo que una de las formas podría ser buscar tratar de ser más feliz, buscar esa felicidad que muchas veces o casi siempre vamos perdiendo en el transcurso de la vida. Uh-huh. Bueno, levantaste la vara, Jorge, ¿no? Porque digo, el buscar la felicidad creo que es como la quimera, ¿no? De todos. Y está muy bien realmente, porque creo que a esta altura del tiempo podemos decir que sabemos que la felicidad no es un estado constante en el vivir, pero sí que laburamos mucho o hacemos muchas cosas, eso creemos, para encontrarnos con esos momentos felices. Y que esos, por supuesto, si hablamos de un término, por ejemplo, de endorfinas, que es esta analgesia o esta hormona que tenemos todos y que nos puede generar a partir de ciertas experiencias, gratificación y demás, buenísimo, vivimos experiencias buenas y sanas, nos puede generar un estado de felicidad, nos puede generar endorfinas. Digo, sin meterme ahí en ese aspecto, digo, buscar ser feliz o buscar momentos felices o experiencias felices, creo que seguramente lo que buscamos todos. Ahora, la gran pregunta es cómo, ¿no? Claro. La gran pregunta es cómo. Sí. Sí, por ahí para no ir muy tan arriba, como dijiste, es tratar de buscar más momentos alegres en nuestra vida. Excelente. Y, por ejemplo, un momento alegre. Un momento alegre puede ser compartir con seres queridos, puede darse, cada uno lo puede tomar de distintas formas, ¿no? Uh-huh. Puede ser encontrarse con uno mismo, estar en paz con uno mismo y buscarse interiormente. Eso también puede ser un momento de alegría, como también puede salir disparado para el otro lado, ¿no? Ahí, Jorge, sobre lo... ser humano, cuando se busca... Perdón, Jorge, ahí sobre lo último no se te escucha bien. Uno mismo a veces no es de lo mejor. ¿Cómo? Que en lo último, Jorge, no se te escucha bien. Ahora está como muy defectuoso el sonido. Pero... te silenciamos, Jorge, te quería avisar. Sí. Está bien, porque no se escucha bien. Bueno, Ayana levantó la mano. Quizás en un saludo, que es difícil esta parte, ¿eh? Casi que me siento un conductor que escucha del otro lado con el teléfono. Bueno, bueno, vamos a avanzar. Cualquier cosa, interrumpen.
Hasta ahora tenemos claro, entonces factores protectores, momentos felices, encuentro con la familia, por ejemplo, los que nos sale fácilmente, Hola, meditación. Hola, ay, me escuchan. me siento Susana Jiménez. Tenía mal puesto el micrófono. ¿Me Ok, escuchan bien? perfecto. ¿Cómo estás? Hola, Hola a Ana. todos. Bueno, con respecto al tema de de lo que decías, de las cosas que nos generan bienestar, yo después de hacer terapia aprendí eh, a saber dónde quiero estar, cómo quiero estar, con quién quiero estar. Y esas cosas me ayudaron y me sirvieron y yo lo que necesitaba era paz. Y descubrí que la paz la encontré resolviendo estas tres cosas. ¿Dónde, cómo, cuándo? Y una más. ¿Con quién? ¿Dónde, cómo, cuándo y con quién quiero estar? Cuatro. Así que bueno, creo que a lo mejor a muchos les puede servir de ayuda. Me Total. llevó años darme cuenta, pero bueno, lo logré. Bueno, parte del proceso vital. Lo que te voy a pedir es que después de esos 4 puntitos, si nos podés mandar a todos en un grupo de WhatsApp, cómo es que se puede hacer, porque la verdad es que buenísimo y qué bueno esos de los procesos terapéuticos y que lo traigas, porque la verdad que siempre, desde mi lugar, es una indicación, ¿no? Y una sugerencia. Invitar al otro a poder encontrarse, a poder pensarse en un espacio de reflexión y de pregunta. El dónde, el cómo, el cuándo y con quién, claramente nos resignifica, ¿no? Nos pone como en otro lugar frente al vivir. Ahora vamos a hablar de esta posición subjetiva y tiene que ver mucho con esto que vos mencionás, muy, muy importante. El dónde, el cómo, el cuándo y con quién. Y claramente pensar en eso a mí me hace ir a este lugar de, bueno, es el dónde quiero estar es porque elijo un lugar sano, con quién quiero estar lo mismo, digo, alejarme de situaciones y de escenas y de vínculos que son tóxicos. Vamos a hablar mucho de esto porque en verdad no hay mucho secreto. Lo que nos pasa es que en general, aunque parezca mentira esto voy a decir, a veces nos olvidamos. Nos olvidamos hacia dónde queremos ir, nos olvidamos dónde queremos estar, con quién queremos estar. Todos estos aportes, los de Jorge, los de Miguel, los tuyos, Ana, acerca de estos tips que van compartiendo, yo los sigo poniendo en esa hoja de puntos que recién mostraba de factores protectores. Y para definirlos podemos hablar de todos aquellos aspectos de la vida cotidiana que nos generan gratificación. ¿Sí? Para darle una definición así bien salvaje, como esto de charla de café, mate por medio, tiene que ver con esto, ¿no? Con esos momentos, situaciones, vínculos, espacios que nos generan gratificación. O al menos disminuyen a su nivel máximo posible esos estados de estrés, de angustia, de tensión. Por supuesto, uno dice, bueno, no es que nunca más no voy a vivir ningún estado de malestar, ni voy a tener una situación de estrés o de nerviosismo. Sin embargo, ¿no? esta idea de siempre ir en busca de alcanzar los mejores estados posibles, de salud física y de salud mental o emocional, que están absolutamente interrelacionados. Bueno, avanzo, vuelvo a compartir pantalla. Nos quedamos acá. A ver. Permiso, que estoy... Bueno, ahí fuimos pensando y vamos a seguir pensando juntos acerca de estos factores de protección. La comunicación. Hace un rato yo decía, a partir de lo que contaban Miguel y Jorge, esto de comunicarse, compartir con el otro o con un otro, ¿no? Y la comunicación también, para no salir de la definición estricta del diccionario, que seguramente pueda ser mucho mejor que esta, me parece que es importante poder mencionarla y referirla con los términos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, ¿qué es comunicarse? Yo entonces acá hago una especie de listita, ¿no? Hablar, expresar, decir. Y me dirán, pero pará, hablar, expresar, decir, ¿no es lo mismo? Ténganme paciencia, ¿no? Escuchar, preguntar, callar. Callar, la comunicación es como que no se enganchan, no va de la mano. Consultar, llorar, cantar, también gritar. Todos estos son comportamientos o reacciones comunes que durante el estado de cotidianidad no lo percibimos como determinantes ni como hábitos que pueden significar un estado de salud física determinado, para bien o para mal. Y hablo de la sintomatización de la vida cotidiana. Comunicarnos con un otro, comunicarnos con nosotros mismos,
plantearnos qué decir, cuándo decir, un poco lo que decía recién Ana, ¿no? Digo, dónde, cómo, cuándo y con quién, ¿no? Esto de animarnos a comunicarnos, no solamente con el hablar, ¿no? Y expresar no es estrictamente hablar, decir tampoco no es estrictamente hablar, ¿no? Pero hablo de otras acciones que están absolutamente vinculadas con lo emocional. Callar muchas veces significa tener una buena comunicación, correrme a tiempo, ubicarme a tiempo. No siempre tengo que decir. Estas cosas que menciono, estos aspectos, estos elementos, nos significan ser protagonistas, ponernos en primera persona, ¿no? ¿Qué tendrá esto que ver con la salud física? ¿Qué tendrá que ver con el espacio o la instancia o el proceso de recuperación de las enfermedades coronarias, por ejemplo, ¿no? Y no digo solamente estas, digo, hablemos en general, enfermedades en general, problemáticas de salud en general. ¿Cuánto significa para mí poder sentir que soy protagonista de la propia historia de mi vida? ¿Y cuándo lo puedo lograr? Bueno, a partir de hacerme cargo de mi comunicación conmigo mismo, mi mundo interno y hacia el otro, ¿no? Sigo trayendo esto que mencionaba Ana recién, ¿no? El con quién, el cuándo, el cómo, dónde. También están relacionados con esto, ¿no? Cuándo hablar, cuándo decir, cuándo expresar, cuándo contar, cuándo callar. Tienen que ver con la comunicación. Y hay una comunicación postural y corporal también, ¿no es cierto? Frente a determinadas situaciones de la vida cotidiana que a veces creo que me exigen tener que estar dando respuestas, creo que me exigen tener que estar hablando, diciendo o también callando. Es un gran desafío este, ¿no? De distinguir cuándo podemos decir. Miguel hace un rato hablaba de meditar. La meditación está muy vinculada con esto de poder tener un diálogo interno, ¿no? Un vínculo con uno mismo, ¿no? En mi mundo interno, que me permita conectarme primero conmigo sanamente, para luego poder comunicarme con el otro sanamente. Esto también pertenece al grupo de los factores protectores. El saber comunicarse. Que esta comunicación abarca cada una de esas palabras, de esos términos que recién veíamos, ¿no? Expresar, cantar, llorar, decir, hacer silencio, escuchar, preguntar, consultar. Muchas veces entendemos que porque somos seres hablantes solamente, estamos hablando o estamos comunicándonos, ¿no es cierto? Pero me permito casi como arriesgando, poniendo a pleno en la mesa de la ruleta, que cualquiera de nosotros en este momento podemos estar visualizando una situación en la que no supimos decir, en la que no supimos callar, en la que no supimos preguntar. Ahora, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con mi enfermedad o con mis enfermedades? Permítanme, desde esta perspectiva, todo, ¿no es cierto? Porque todo aquello que se calla, todo aquello que se traga, todo aquello que se obtura, nos provoca luego un malestar físico. Y en el proceso de tiempo, en el correr de los años del tiempo, nos encontramos seguramente dándonos cuenta, cuando ya las cosas se declaran, mirá si hubiera hecho esto, mirá si no hubiera ocurrido tal cosa, mirá si no hubiera estado expuesto a tal situación o a tal otra. Quienes tenemos la posibilidad y quienes elegimos vincularnos con nuestro mundo interno, seguramente vamos a comprender que ese mundo externo lo que nos propone muchas veces es a partir de lo que yo, ¿no?, voy interactuando y voy dando. ¿Hasta acá vamos? Los que están ahí en cámara y se ven y quieren levantar el dedito o poner el coso, me van dando el ok. Quejas ya saben que es con Dávalos, no es conmigo. Esto después, libro de quejas, lo charlan con el doctor. Bueno, continúo. Estamos acá. Hablaba de la sintomatización de la vida cotidiana, ¿no? Justamente recién en cuanto a lo que decimos o a lo que no decimos, ¿no? A lo que hablamos y lo que no hablamos. Y cómo está vinculado esto con, por ejemplo, con el estrés, uno de los factores más importantes a la hora de poder diagnosticar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por supuesto, hábitos no saludables, el tabaquismo,
todos estos que venimos mencionando con muchísima frecuencia. La sintomatización de la vida cotidiana tiene que ver con esto justamente. Y permítanme, me pongo en primera persona, me hago cargo, yo soy terapeuta, digo, bueno, no tendría que tener problemas, supuestamente, soy terapeuta. Sé hablar, sé escuchar, sé decir, supongamos. Sin embargo, no estoy exento a que en mi vida cotidiana yo también pueda ser protagonista ¿no? de este aspecto. La sintomatización. ¿Qué es esto? Esto de llevar el dolor adelante, ¿no? Antes del decir, antes del hablar. Y no solamente es decirle a un otro, es decirme a mí mismo también. ¿Qué estoy dispuesto a hacer conmigo y con esto que me duele? ¿No? Van a ver luego, vamos a avanzar en una pregunta, no quiero spoilear, pero que tiene que ver con esto del dolor. Y también con el dolor psíquico. ¿Qué es esto del dolor psíquico? ¿Qué es esto del dolor emocional? Y cómo luego también se traduce en el dolor físico, ¿no? Por eso les dejo este concepto, después vamos a ampliar, sobre la sintomatización de la vida cotidiana. Hacer de las cosas que nos ocurren en el día a día un síntoma, ¿no? Comportamientos saludables, hábitos saludables, mundo interno, mundo externo, ¿no? Casi como una especie de versus, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología social, pensar los hábitos saludables en pacientes con él supone un acto de concientización acerca de cómo queremos vivir, lo que decía Ana hace un rato, ¿no? Introducir el concepto de obediencia en tanto ser responsables, hacer caso a la indicación médica terapéutica, trabajar en la creatividad de cómo queremos vivir, es claramente un espacio que debemos darnos dentro de nuestro mundo interno. Salgo nuevamente, otra preguntita que quiero hacer al auditorio, ¿quién se anima? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir somos obedientes frente a la indicación médica? ¿Cuánto tiempo me llevó a hacer caso? Miguel, levanta la mano. ¿Eso habrá sido obediente, Miguel? Sí, me llevó a una angioplastía, pero el tema es ahora mantener, bajar de peso y todas las cosas. Y eso que usted comenta, casi como, ¿no? Bueno, el mantener bajar de peso, tuve esta angioplastía, entonces se supone que ahora puedo ser obediente, casi como si fuera una ecuación matemática, ¿no? Como si fuera una cosa medio práctica. Tuve este problema, me atendieron y ahora ya está. Ahora ya soy obediente y puedo. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? ¿No, Miguel? Esto de mantenerse en el cuidado de la salud, de los hábitos saludables, ¿no es cierto? ¿Alguien más se anima? Que se haya convertido en un obediente, en un paciente obediente, porque acá tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Eduardo. Tanto tiempo. Sí, hola, ¿cómo te va? Bueno. Te estoy hablando de Portugal. Bueno. Ayer tuve una situación dramática, ¿no? Porque, como Ana sabe, somos fanáticos de los animales. Y yo tenía 2 perras. Bueno, la más grande de 17, justo que veníamos para acá, falleció. Respecto a lo que vos comentás, sí, yo desde que tuve hace 12 años un problema cardíaco, siempre me considero obediente. Y en ese sentido me tomo responsable. Sé que no siempre se da ese caso, pero considero que siempre tomo la rutina que me va dando el médico respectivo, ¿no? Y eso lo pudiste evidenciar y pudiste comprobar que el ser obediente trajo resultados saludables y positivos, ¿no? Y sí, te doy un ejemplo. Yo hace 12 años tuve un infarto, tenía un estado de arteria determinada y a los 6 años tuve una angina, me hicieron cateterismo, vieron el estado de las arterias y a los 12 años, ahí, gracias ahí al hospital de clínica, me hicieron de vuelta el estudio y se mantuvo el estado como estaba, en base a la medicación. Ahí lo que podemos escuchar es, digamos, no solamente la obediencia, sino también el cumplimiento. Después haces este repaso, nos pones en contexto de cómo fue esa experiencia de salud para vos, y también, digamos, de alguna forma es como el ejemplo vivo de si cumplo con esto, si hago esto, digamos, puedo lograr y puedo alcanzar estar en un estado de salud, va a parecer redundante, saludable, ¿no? En un mejor estado de salud, ¿sí? Claro, claro. Bien. Gracias, Eduardo. Un gusto verte. ¿Alguna otra persona que se anima a decir si no es obediente? Porque digo, en general, hablamos los aplicados. Yo me pongo para inflar, no soy tan obediente, pero digo,
¿Hay alguno que pueda decir, "Che, no, yo en esta, sabes que me cuesta, no, no puedo, la dieta me cuesta, el ejercicio me cuesta, Ana me dice, el doctor me dice, mi mujer me dice, mi esposo"? Pero ¿alguno se anima a poder decir, a mí me cuesta en realidad? Porque la obediencia en el aspecto de la salud, en cualquier aspecto y sobre cualquier aspecto de la salud, en cualquier ámbito, es fundamental. Tiene que ver con la conciencia. Cuando somos obedientes es que somos conscientes, ¿no? Miguel. Sí, a veces pienso que también hay que cuestionarse algunas cosas y preguntarle al médico, porque yo me hice 10 años cámara gamma, me daba todo normal, y me saltó que tenía las arterias 90% tapadas. Mm. Entonces, no la obediencia ciega no sirve, para mí, ¿no? Exacto. Y la obediencia en este caso tiene que ver con poder dar cumplimiento a eso que podemos comprobar que es un hábito saludable, ¿no es cierto? Ahí me parece que tiene que ver más con un impedimento subjetivo, si me permite, ¿no? Digo, es decir, esto de yo fui obediente, quizás en ese tiempo, obediente a ciegas, y el por no preguntar estuve durante un tiempo determinado, mucho tiempo, en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, esta posibilidad, volviendo al punto de la comunicación, de poder decir, poder preguntar, poder consultar, recuerdan, ¿no? Esto de poder plantear un modo en donde con el otro construyo mi mejor estado de salud, ¿no? Me parece que es interesante también esto acerca de esa posición que nos encuentra muchas veces y pasa mucho en el ámbito médico, debo decir, no por nada este ámbito médico es muy amplio y muy sano y nos encuentra también acá con esto, ¿no? Con lo psicoeducativo. Ana. Bueno. Siempre me quedo pensando, ¿no? Si es un saludo o es una levantada de mano. Bueno, así estás ahí, Ana. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí O se va. viene el Hola. cachetazo, o se viene el cachetazo. O se viene el cachetazo. Muy buena esa. No, soy Mónica. No te voy a pegar. Mónica, ¿Cómo vas? ¿cómo estás? Qué gusto Bien, escucharte. muy bien, para mí también. No, yo venía un poco uniendo todo lo que venimos hablando o escuchando. Esto de que en realidad, en principio uno se acerca a la enfermedad para amigarse con los síntomas y con toda la historia para poder solucionar o transitar. Y el no ser obediente, en mi caso, significaría una pérdida de tiempo. Es decir, yo soy de las que preguntan mucho, porque tengo que aproximarme, entender, saber qué pasa y todo lo demás. Ahora, una vez que tengo la confianza depositada en el profesional que elijo, hago lo que me dice. No tengo mucho tiempo para perder. Es bastante interesada la posición. Es decir, para conseguir tal cosa me indican que tengo que hacer esto y lo hago. Lo hago porque no tengo otro tiempo. Y volviendo a lo que para mí es como factor protector, para mí uno de los más importantes es la comunicación, sin lugar a dudas, con el mundo interno desde ya, para saber qué preguntar afuera. Pero cuanto más limpia, no dar por sentado lo obvio, trabajar eso. Excelente. Y trabajar una comunicación limpia, porque se producen los malentendidos en realidad después hay un problema con el vínculo, entonces ya mi vínculo con el médico es diferente, o porque tengo un enojo o algo que no se aclaró, es muy importante el buen vínculo entre otros factores, para salir adelante. Eso quería decir. Eso Gran aporte, Mónica, y lindo escucharte. Totalmente, ¿no? Bueno, destacando el aspecto de la comunicación como un aspecto protector. Yo siempre digo una frase que los que me conocen se cansan, que digo, lo obvio necesita ser dicho. No demos por sentado esto que decían hace un momento, ¿no? No, bueno, pero porque yo creí que vos entendías, no te pregunté, no, porque como vos sos el médico, yo creí que me lo ibas a decir, no, porque vos sos el paciente, yo creí que con este problema de salud lo ibas a hacer. Lo obvio necesita ser dicho, más en estos momentos. Totalmente de acuerdo con esta idea de prefiero ser cansador, ¿no? Digo, y puedo sacarme todo lo que tengo adentro como un ruido interno, porque ese ruido interno justamente después es lo que genera una preocupación.
¿no es cierto? Ahora quizás en este ejemplo hablamos del post, pero el poder tener la mayor claridad posible en relación a nuestra propia comunicación con nosotros mismos, nos ubica en un lugar de protección, justamente, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a la pantalla. Vínculos, justo recién Mónica hablaba, ¿no? De los vínculos, de cuáles son esos vínculos sanos. Y siempre vuelvo a la pregunta, ¿qué tendrá que ver esto con la salud, ¿no? Con la salud física? ¿Por qué este hombre viene a hablar acá de la comunicación, de factores protectores, de poder decir, de poder escuchar? ¿Y qué tendrá que ver esto de los vínculos sanos con mi proceso de salud de enfermedad, con mi proceso de recuperación en una instancia de salud, ¿no? Y traigo esto de los vínculos, justamente recién lo compartía Mónica, porque es absolutamente determinante en cómo me vinculo, insisto, conmigo y con los otros, ¿no? Y en este caso con el ámbito de la medicina, de la salud. Los vínculos sanos son aquellos que se establecen con personas, con cosas, con actividades que nos aportan emociones, vivencias o aprendizajes positivos. Yo hace un rato hablaba de cierta gratificación, ¿no? Cuando hablaba de los factores protectores, ¿no? Que nos hacen crecer y nos hacen desarrollarnos. Vínculos saludables, ¿no? Que para lograrlo se necesitan espacios de escucha activa, pasar tiempo junto a otros, interactuar cara a cara, contacto visual y reconocimiento de buenos comportamientos. Si sé que ahí donde voy a ir no está bueno, no tengo que ir, ¿no? A veces uno dice, bueno, por esta altura de la vida me voy a poner a preguntar, me voy a poner a pensar si hago tal cosa o tal otra, después de siempre estar en ese lugar. Bueno, yo siempre digo que por estar en ese lugar llegamos a donde llegamos, ¿no? Un vínculo seguro en donde las personas pueden generar y desarrollar capacidades y habilidades de relaciones sanas con los otros, ¿no? Esto es fundamental. Digo, y no porque hasta ahora hemos sido de una manera, dar por sentado, ya no hay tiempo para hacer. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora es mi tiempo de mejorar. Otro concepto que traigo del deporte es mi mejor nivel óptimo posible, ¿no? Mejor nivel óptimo posible. En mi estado de salud que registro en mí, a través del autodiálogo, en un mejor estado, ¿no? Pero 5 minutos bailo muy nomás. Y si compro la carne. A ver, hay un ruido. Capaz que se pueda silenciar. Ahí está, silencio. Perfecto. Hablamos de afectividad y cómo impacta en el proceso de rehabilitación cardiovascular. Sabemos que en este proceso, la alimentación sana, el ejercicio, lo decíamos hace un rato, lo decimos siempre, el dejar de fumar, entre otras acciones, son determinantes para alcanzar logros y hábitos saludables. No obstante, el apoyo emocional es una parte fundamental de este proceso. Por ello, hablar de afectividad nos invita a comprender nuestra posición subjetiva frente a la enfermedad y su proceso de rehabilitación. Enfermedades en general y precisamente en las cardiovasculares, a esto que nos convoca hoy. La afectividad entendida, quizás en lo cotidiano, cuando hablamos de afectividad, nos vinculamos prácticamente con el querer, ¿no? Si hablo de afecto, de monto de afecto, me estoy seguramente relacionando con esto del querer. Quiero, me quieren, quiero bien, me quieren mal, me quieren más o menos. No sé si esa pregunta nos las hacemos en general, pero es un punto absolutamente importante, que fíjense, está totalmente relacionado con la comunicación, con los vínculos, con los factores protectores. La afectividad, podemos decir ahora entonces, de la teoría freudiana, correspondería a cantidades de energía pulsional. Esto nos metemos quizás en un término un poco más técnico, pero verán que se entiende bien, que tendría sus efectos subjetivos en nosotros a modo de sensaciones, sentimientos o afectos penosos o placenteros. En la afectividad el protagonista es el individuo, somos nosotros mismos. Y es a partir de allí que tenemos la posibilidad de cómo queremos vivir, ¿no? Cómo elijo vivir. Con teoría freudiana, sin teoría freudiana, la afectividad significa estar en un vínculo con un otro y con el otro, con ese mundo externo, donde hablemos de cosas sanas,
donde estemos en instancias de la vida cotidiana sana, en espacios sanos, que tienen que ver no solamente con, hablamos de la obediencia, con cuidarme, ¿no? En hacer la dieta, hacer ejercicio, por supuesto no fumar, tener hábitos saludables, descansar bien, ir al médico, etcétera, etcétera, sino también con elegir mis vínculos. Cuando elijo vínculos sanos es porque también me vinculo conmigo mismo de modo sano, ¿no es cierto? Bueno, y acá, esta preguntita que traigo, ya falta poquito, ya termino, no los aturdo más. ¿Qué nos duele cuando nos duele? ¿No? Veo ahí algunos que se ríen. ¿Qué nos duele cuando nos duele? ¿Qué es lo que precisamente me duele cuando hablo de dolor? ¿No? ¿Han ido a la consulta con el médico? Han hablado con Ignacio, con sus médicos, y dice, pero me duele acá, ¿no? Mediante estudios, pruebas, análisis y demás, pero está todo normal, ¿no? Y capaz que aparece la pregunta del médico, ¿no? Capaz que Ignacio acá me puede ayudar, como es esa práctica. ¿Qué te anda pasando? ¿Te encontrás en alguna situación que te está preocupando? ¿Estás nervioso, nerviosa por algo? ¿No? El qué nos duele cuando nos duele, que es un dolor subjetivo también, ¿no es cierto? Esencialmente es un dolor subjetivo. Cuando no hay un aspecto de lo físico que lo pueda denunciar, ¿no? Entonces, poder preguntarnos, ¿qué nos duele cuando nos duele? En realidad, ¿qué me está doliendo? Y lo estoy llevando al cuerpo, ¿no? Y claro, en una instancia de recuperación, de rehabilitación, en un proceso de salud, esos malestares significan como alarmas, ¿no? Preocupaciones. E inmediatamente voy y pregunto, no, me está pasando, tengo acá, ¿no? Y capaz que es desde una cuestión postural a una preocupación, un pico de estrés, una situación que nos estresa, que nos angustia, que nos preocupa, ¿no? Por eso la posibilidad de generar autodiálogo, ¿no? Esta palabra medio rara, si bueno, como autodiálogo, hablo conmigo mismo, van a pensar que estoy loco, estoy loca. ¿Cómo sería esto de hablar conmigo mismo, ¿no? Esto de hacer el ejercicio como una especie de escáner, ¿no? De preguntarme, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Estoy haciendo lo que me dice el médico? Me gusta meditar, ¿estoy meditando? Me gusta hacer ejercicio, ¿lo estoy haciendo? No me gusta, pero me cuesta, ¿no? Como screening que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? De poder vernos y repasarnos y repensarnos, ¿no? Entonces, esta pregunta de qué nos duele cuando nos duele nos invita a pensarnos de un modo subjetivo. Nuestra posición subjetiva frente al vivir, ¿no? Insisto, es el aspecto fundamental para poder vincularnos con nosotros y con los otros, ¿no? Animarnos a preguntarnos. Si me pregunto a mí, también le puedo preguntar a un otro. Y lo puedo decir con más claridad. Bueno, llegando ya casi al final, veo algunas caras que se duermen. El dolor psíquico, hablaba hace un rato, los dolores emocionales, su impacto en los procesos de enfermedad cardiovasculares, dice, la ansiedad es al sistema psíquico lo que el dolor es al sistema físico, ¿no? Esta palabra que cuando yo era más chico, ya estoy llegando a la mitad de la vida, dicen como si quisiera llegar a 100, pero estoy casi los 50 en un tiempito. Cuando yo era chico se hablaba mucho del estrés, y el estrés como que estaba de moda, ¿no? Es un dato totalmente subjetivo, así que quien lo quiera discutir va a perder. Entonces, escuchaba que se hablaba mucho de estrés, y como decía, de moda el estrés. Y en los últimos años hablamos mucho más de ansiedad. Creo que casi sin temor a equivocarme, la mayoría del auditorio puede saber que hablan de ansiedad, que le hablaron de ansiedad, que cada uno de ustedes pueden estar diciendo, me siento ansioso o ansiosa, ¿no? O estoy con ansiedad, o trastornos de ansiedad, ¿no? Y además nos convertimos en diagnosticadores seriales. Porque decir ansiedad y decir ataques de pánico, vamos todo el tiempo, ¿no? Ponemos la etiqueta, ataque de pánico, ansiedad, ¿qué querés vos? Ataque de pánico, vos ansiedad, toma, te tiro ansiedad. Y decimos, y tiramos, y etiquetamos, taca, 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 taca. ¿Sí? Sin saber quizás que la ansiedad vive en nosotros desde que nacemos, prácticamente, ¿no es cierto? Y que tiene mucho que ver con cómo somos criados en los ámbitos en donde crecemos, cómo crecemos hacia adentro de nuestras familias y de nuestras realidades, ¿no? Acá quizá podemos hablar un poco de la historicidad, ¿no? De quiénes fuimos y cómo fuimos, y quiénes fueron con nosotros. Entonces,
cuando dice el dolor psíquico, o la ansiedad es el dolor psíquico, lo que el malestar al dolor físico, un dolor al malestar físico, tiene que ver con esto de poder registrar y distinguir cuando estamos transitando una situación determinada que puede estar vinculada, vuelvo, al estrés, a los nervios, a la preocupación, a la angustia, a la tristeza, sin tener dimensión o conciencia que eso nos puede provocar un dolor físico. Y registrar con conocimiento que tenemos o estamos transitando un momento de ansiedad, tampoco quiere decir que eso fuera una problemática de salud mental, estrictamente de salud mental, es decir, algo que ya no, porque estoy con un ataque de pánico, ¿no? Porque se vincula muy fácilmente. Entonces, cuando hablamos de dolores psíquicos o de dolores emocionales, muchas veces lo etiquetamos o lo ponemos como ahí, como si fuera en nuestro pizarrón imaginario, ¿no? Y decimos, lo que tengo es ansiedad. Pero seguramente el significado de ansiedad que yo tengo puede ser muy distinto al que tenga Ignacio, o puede ser distinto al que tenga Jorge, o puede asemejarse con el que tenga Eduardo, o Elisa, digo, los que estamos acá, ¿no? Entonces, básicamente poder registrar la ansiedad y distinguirla como un estado que nos provoca alteración, como una situación en la que a partir de un evento determinado nos puede provocar angustia, tensión, nerviosismo, preocupación. Que para poder diagnosticar otra cuestión referida a la ansiedad, por supuesto que ahí corresponde la consulta profesional, ¿no es cierto? Pero que en general, en esto hablabas un rato del autodiálogo, ponernos en ese lugar en donde nos autodiagnosticamos muchas veces, o nos decimos, no, porque tuve un ataque de pánico, no, porque tuve un ataque de ansiedad. Quizás es simplemente una preocupación que no sabemos tramitar. Y todo esto se explica porque tiene un impacto directo en la problemática de la salud física. Cardiovascular u otra, ¿no? Por supuesto, porque hacemos síntomas en cualquier parte del cuerpo u órgano del cuerpo. No me quiero meter porque claramente esa no es mi área. Bueno, y creo que estamos llegando al final, si me permiten. Mira qué bien, qué trabajo que hice, Nacho, con el final. No como la producción, gracias por la atención, es como... Bueno, insultos al 0800 del doctor Dávolos, reclamos y toda esa... Rubén, muchas gracias, estuvo muy claro como siempre tu charla, toda la información que nos volcabas, la manera que integras los temas, todo lo que nombraste es justamente lo que nos pasa en el día a día. Rescato esto último que comentaron de la comunicación, porque es la clave, es un tema que, digamos, a mí me pasa diariamente, y entre los profesionales de la salud, y entre los profesionales y los pacientes, y si nosotros estamos buscando la mejor adherencia y el mejor confort para los pacientes, es algo que si en algún momento sale mal lo tenemos que trabajar. Y bueno, la mayoría de los pacientes a mí ya me conocen, pero sí, todo el tiempo, digamos, estamos abocando a eso. Y bueno, agradecerte nuevamente, ahí la veo a Ana, que seguramente te va a acompañar en el cierre, y agradecerle a todos los pacientes, que los testimonios fueron muy buenos y muy valiosos, y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Rubén. Gracias, Nacho. Gracias a todos por la atención. Por supuesto, si alguien quiere compartir o preguntar, acá estamos. Bueno, no sé, ahí Ana levantó la mano y después Eduardo. Moni quiere decir algo, después hablo yo. Yo me quedé con el que nos duele cuando nos duele, que planteabas recién. Y yo, bueno, mi patología es pulmonar. Yo siento que las pérdidas me provocan dolor, ¿no? En cuanto a la limitación, más allá de la edad que va aportando lo suyo. Entonces ahí bueno, es volver al principio de lo que hablábamos, que en realidad es acercarse, amigarse, trabajarse para eso con la patología que uno padece, para que no se convierta en una lágrima, digamos, ¿no? Sino en un trabajo a conseguir en lo posible el mejor de los rendimientos. Sería eso, para mí, ¿qué nos duele cuando nos duele? Las pérdidas de no corres, no vas, no venís, no subís, es decir, pérdidas. Bueno, amigarse con ellas, están ahí, y cómo lo manejo para seguir viviendo, que de eso se trata, ¿no?
Bueno, Y yo es, también te quiero dar las gracias. gracias, gracias, Mónica. Nada. Y es muy positivo y muy sano que lo digas. Vuelvo a esto de lo obvio necesita ser dicho. Y me parece muy interesante esto de las pérdidas, y a veces cuando hablamos de pérdidas podemos vincularlo directamente con la pérdida de un ser querido, ¿no? Y en realidad, hacer consciente que también estamos expuestos con el paso del tiempo a otras pérdidas. Hacerlo consciente significa hacernos cargo, y hacernos cargo significa tomar decisiones, ¿no? Vuelvo a esto de lo obvio, sí, pero me pasa esto y no quiero y me cuesta. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer para estar mejor? Entiendo el paso del tiempo, pero es el paso del tiempo, estamos todos en la misma. El desafío es cómo somos creativos y nos inventamos y nos reinventamos constantemente para estar mejor. ¿Mm? Bueno, ahí está Ana, que no sé si quiere hablar, y estaba Eduardo, que levantó la mano, me parece, o ahora veo como una crucecita. Bueno, yo realmente, a ver que me pongo la cámara, a ver que nunca sé para... Ah, estoy. Ahí está. Realmente, Rubén, muchísimas gracias. Es un aprendizaje continuo escucharte. Yo lo que me doy cuenta con los pacientes es que tienen una necesidad imperiosa de ser escuchados, en donde uno da la pausa y los escucha, se da cuenta de todas las necesidades. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, acá contamos con el equipo de salud mental, que nos está dando una mano bárbara, y se ve la mejoría de los pacientes, increíblemente, porque no solamente mejoran desde lo físico, sino que cuando empiezan el tratamiento, el cambio es notorio, y quizás con pocas sesiones, pero yo creo que la necesidad del oído del otro es súper importante. O sea, esto de poder decir, y a veces inconscientemente, capaz que no se dan cuenta de lo que me están contando, y lo pesco. Y bueno, y a veces una mano en el hombro, como me decía mi primer profesor, me decía, una mano en el hombro, 50% de tratamiento ganado. Yo creo que es eso lo que se necesita. Así que, bueno. Total, gracias Ana, muchas gracias. Sí, incluso, digo, siguiendo un poco esto que traes, muchas veces el paciente, las personas en general, no nos damos cuenta que en lo postural también y con cierto discurso estamos contando cosas que no sabemos cómo expresarlas de otro modo, y tampoco somos conscientes de eso que estamos diciendo, ¿no? O estamos contando. Por eso es importante la instancia de la escucha, ¿no? Fundamental para la comunicación, no es solamente hablar, hablar y hablar, como yo en este momento, pero me toca, digo, sino una posición de escucha, una escucha activa, ¿no? Que también es postural, que también tiene que ver con una posición respecto del profesional que recibe ese paciente. Y esto llevado a todo ámbito de la vida, ¿no es cierto? No solamente en la posición médico-paciente a la inversa, sino Ana, Rubén, Jorge, Eduardo, etcétera, todos los que estamos acá, con el vivir, ¿no es cierto? Insisto, esto de lo obvio, ¿no? Parece que porque tengo problemas no digo nada, pero después aparece en el cuerpo, y porque estoy feliz tampoco lo cuento poco, porque no hacer cosas que el otro piense. Digo, vivir emocionalmente es una responsabilidad, pero nos acerca mucho más a lo real, ¿no es cierto? Así que es un desafío interesante. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar, preguntar o aportar. Si no, seguramente en pocas semanas nos volvemos a encontrar, y yo también ya en unas cuantas más también los vuelvo a ver con otro tema. Bueno, los saludo a todos, les dejo un fuerte abrazo, gracias por la atención y el respeto, y espero que haya sido de aporte este encuentro. Les mando un fuerte abrazo a todos. Adiós.